7 de la mañana, 1 minuto. Estamos listos para empezar la primera emisión matinal de Noticias 7 este jueves 22 de junio. Gracias por acompañarnos. No se olviden también de seguirnos a través del telégrafo.com.es en Pública FM y a través de nuestras plataformas digitales. Compañeras, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Mecha, Andrea. Muy bien, esta mañana en realidad está bastante despejado el cielo acá en la capital. Esperamos que haya un rico sol. Ponerse el bloqueador es importante. El INAMI ya ha advertido que los rayos UV van a estar fuertes. Y también les vamos a contar más adelante que el CNE ya hizo la convocatoria oficial para las consultas populares del Yasuní y el Chocó Andino. Así es, y además hablando de proceso electoral que estamos viviendo aquí en el Ecuador, muy buenos días, amigas. El día de hoy también estaremos conversando con Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, que nos ha confirmado también ya su presencia aquí en Noticias 7. Vamos de inmediato con la información. Aquí empezamos. Empezamos con la información, 7 de la mañana con 2 minutos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, explicó en Noticias 7 el proceso y las fases que ya se han culminado para las elecciones de agosto próximo. No descarta que se pueda declarar una emergencia electoral por falta de recursos, pero espera no llegar a esta instancia. 6 de los 8 binomios presentados podrían ya tener su candidatura en firme este 21 de junio hasta las 12 de la noche. Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, los 2 binomios restantes, el que encabeza Fernando Villavicencio del Movimiento Construye y el que lidera Luisa González de la Revolución Ciudadana, aún tienen que esperar 72 horas para que se oficialicen. Las 2 que calificamos ayer necesitan 72 horas. Sin embargo, las 6 anteriores que ya fueron calificadas y tratadas en el Pleno, hasta el día de hoy, hasta las 12 de la noche, si no presentan recursos de impugnación ante el CNE o de objeción de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, ya se declararían candidaturas en firme. Ninguno de los binomios podrá iniciar campaña electoral antes de lo planificado. Del 8 al 17 de agosto exactamente. No pueden antes. No pueden antes. La logística del debate también prevé ser diferente en esta ocasión. Un solo evento con la participación de todos, pero varios bloques con diferentes temáticas y la dinámica de cómo se dieron en las elecciones pasadas los debates presidenciales va a cambiar totalmente porque hemos recogido las observaciones de que no fue tan dinámico, no hubo mucha interacción. Tamaín explicó en Noticias 7 que actualmente han recibido 51 de los 79 millones de dólares que necesitan para el proceso electoral por parte del Ministerio de Finanzas. Todavía hay saldos pendientes que tienen que ver con contratación de personal, que ya es para el último mes, que se necesita digitadores, escaneadores, coordinadores de recinto, coordinadores de mesa. Si es que no se desembolsa este dinero, incluso esta semana, ¿ustedes podrían pensar en declarar emergencia electoral por los recursos faltantes? Espero que no, realmente espero que eso no suceda, pero sin embargo, si nos faltaría recursos para contratar, por ejemplo, personal, nos tocaría actuar de esa manera. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, y para actualizar esta información, ayer en horas de la tarde a través de su cuenta de Twitter, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, informó que según la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, hasta el momento solo 5 binomios han sido calificados para participar en las elecciones de agosto próximo y también detalló cuáles son. Así es, Andrea, estos serían entonces los binomios que hasta la fecha están calificados. Es el de Daniel Noboa de la Alianza ADN, Yacu Pérez y Nori Pineda de la Alianza Claro que se puede, Bolívar Armijos y Linda Romero del Movimiento Amigo, Jan Topic y Diana Jacome de la Alianza Por un País Sin Miedo. Y otro es el de Sonnenhorstner y Erika Paredes de la Alianza Actuemos. Este 21 de junio se aprobó la convocatoria para las consultas populares del Yasuní y del Chocó Andino, mientras que hoy será publicada oficialmente. La presidenta del CNE informó que aunque el organismo no tiene obligación de generar debates para consultas populares, sí tratará este tema en espacios de diálogo.
que el Consejo Nacional Electoral, si bien no tiene la obligación de generar debates para consultas populares, al tener la importancia que tiene esta consulta sobre el Yasuní, el Chocó andino, pero sobre todo el Yasuní, que es un evento de carácter general, una consulta de carácter nacional, promoveremos un espacio diálogo abierto de información, por qué votar por el sí y por qué votar por el no, que es importante que la ciudadanía conozca. Haremos un evento para que lo conozca todo el país y invitamos a los medios de comunicación que participen en este conversatorio. Para no ser parte de un calendario electoral obligatorio, sino una opción que nosotros lo estamos definiendo, nosotros con la debida anticipación tendremos que hacer eso, pero será en cualquiera de los días en el rango donde se está haciendo la campaña por el sí y por el no. Bien, de esta manera, el 20 de agosto próximo los ecuatorianos recibiremos 4 papeletas. La del binomio a la presidencia, que será de color café. También tenemos el de asambleístas nacionales, que será de color morado, y el de asambleístas provinciales de color celeste, y finalmente el de la consulta popular, que será de color verde, Andrea. Es decir, que para el Distrito Metropolitano de Quito, y esto hay que poner mucha atención, serán 5 papeletas, porque a las que ya has dicho tú se le va a sumar la de la consulta popular del Chocó andino. Hay que estar pendiente también, y ayer lo conversábamos con Diana Tamaín, ella lo que nos decía es que este debate, esta especie de debate que se va a realizar para que usted conozca por qué votar sí o por qué votar no en la consulta popular es importante. Hay bastantes extremos y precisamente un equipo de Noticias 7 se encuentra en el Yasuní para traernos un poco más de detalles de qué es lo que piensan las comunidades ahí, qué es lo que piensa también pues la estatal Petroecuador que se encuentra en ese sitio. Lo que le van a preguntar sobre el Yasuní es que si se quiere dejar o no bajo tierra el petróleo, esto en los 3 campos, Tambococha, Tiputini y Ixpico. En ese punto vale recalcar dentro del cronograma del CNE que ha indicado que a partir del 29 de julio y por 20 días se llevaría a cabo la campaña en torno a la consulta popular por el Yasuní Tete. 7 de la mañana, 8 minutos. Vamos con otros temas, porque el presidente Guillermo Lasso anunció que prepara un decreto ley que permite enfrentar los posibles estragos del fenómeno del Niño. Además, confirmó la importación de arroz ante un posible desabastecimiento. El fenómeno del Niño es un hecho. Según expertos, podría ser potencialmente peligroso, especialmente para las provincias de la costa ecuatoriana, es decir, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y hasta Galápagos. Por ello, el gobierno anunció que prepara proyectos con carácter de económico urgente. Estamos trabajando algunos proyectos de ley con carácter de urgente que serán importantes, sobre todo para enfrentar los eventos que causará el fenómeno del Niño. En este sentido, para precautelar el mantenimiento de las vías, se recibirá un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina, que llegará en los próximos días. Estamos trabajando con el ministro de Obras Públicas y estamos recibiendo un crédito de la CAF precisamente para el mantenimiento de vías. ¿De cuánto asciende? Un poco más de $200 millones. Además, el primer mandatario ratificó la importación de arroz, que es parte de un plan de prevención y preparación para el fenómeno del Niño. Aquí se traerá 30.000 toneladas de este producto para, según las autoridades, garantizar la soberanía alimentaria de las familias ecuatorianas. Que tenemos que proteger a los consumidores. Si el precio sube, pues habrá que importar arroz para poder mantener los precios equilibrados, pero con la importación bajará el precio del arroz. La importación la harán los privados, no el Estado. En días pasados, los productores locales de arroz mostraron su inconformidad con la importación de esta gramidia, pues argumentan que ya tienen sembríos en espera de la cosecha. De aquí a 2 meses, claro, vamos a tener una gran producción y se va a encontrar con ese arroz importado. Entonces la apiladora no va a comprar, el arroz se va a bajar al máximo y eso no conviene. Según el ministro de Agricultura, Ecuador necesita 60.000 toneladas de arroz mensuales para cubrir el consumo de las familias ecuatorianas. Edison Saavedra, Noticias 7.
Y bien, los productores en este caso rechazan la importación del arroz desde Colombia, tal cual lo hizo el anuncio el ministro de Agricultura. Decide los productores aseguran que solo en Guayas hay 28.000 hectáreas sembradas. Esto correspondería al 65% del total requerido a nivel nacional, pues generaría alrededor de 180 toneladas hasta diciembre, esto solo en la provincia del Guayas, mientras que para todo el Ecuador indican que se proyecta una producción de al menos de 350.000 toneladas y como ya lo indicaban en la nota, Ecuador requiere alrededor de 360.000 toneladas de arroz. Por ende, indican que existe el abastecimiento necesario y no sería factible, es decir, esta importación. La importación, eso es lo que dicen los productores de arroz. Y también lo que escuchábamos del presidente Guillermo Lasso era sobre este nuevo decreto ley que se enviaría a la Corte Constitucional. Recordemos que todos los decretos ley que se envíen desde el Ejecutivo a la Corte Constitucional por no tener legislativo tendrían que ser económicos urgentes. Y recordemos además que 2 ya se han enviado desde el Ejecutivo a la Corte Constitucional. Uno de ellos, las reformas tributarias, que a propósito de aquello ya entró en vigencia esta semana, y otro pues trataba sobre las inversiones, que no fue aprobado por la Corte Constitucional porque no se lo había pues declarado como económico urgente, que es, digamos, la característica principal que tienen que tener estos documentos legales. 7 de la mañana, 12 minutos. Continuamos para contarles que este miércoles 21 de junio se reunieron las instituciones de defensa de Ecuador y Estados Unidos para tratar temas de interés binacional y posteriormente firmar un acuerdo bilateral. La tarde de este 21 de junio se reunieron las instituciones de defensa del Ecuador y de Estados Unidos para tener una mesa de trabajo donde se definirán las acciones y se firmará posteriormente un acuerdo bilateral para trabajar contra el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de personas. El ministro de Defensa, Luis Lara, mencionó en su intervención que existen amenazas cada vez más complejas, por lo que se debe trabajar en conjunto para combatirlas. Acordarán los mecanismos de cooperación y apoyo técnico que constituyen la esencia del memorándum de entendimiento. Las prioridades en el campo de la cooperación entre los dos países se enfocan en fortalecer las operaciones cooperativas contra las actividades ilícitas en los espacios acuáticos, mejorar las capacidades de detección e interceptación aérea, ampliar la cooperación en materia de capacitación de personal, transferencia de tecnología y combate contra el cambio climático. Por su parte, el subsecretario adjunto de Defensa para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Daniel Erickson, coincidió con Lara y resaltó que este foro de trabajo es el primero de su clase entre las partes. Que hemos tenido este tipo de foro entre los países de Ecuador y los Estados Unidos. Es un paso que estamos tomando después de la reunión bilateral muy exitosa que sostuvo el presidente Joe Biden con el presidente Guillermo Lasso en diciembre pasado. El evento se desarrollará durante 2 días, culminando este jueves 22 de junio con la firma del acuerdo. Manuela Bedón, Noticias 7. Un tribunal sentenció a 3 años de prisión a 2 procesados por el delito de fraude procesal relacionado con el femicidio de Lisbeth Vaquerizo. Los condenados son Nancy N.M., suegra de la víctima, y el médico Marlon Humberto E., quien aparentemente había prestado el certificado que usaron para tratar de sepultar a la mujer. La Fiscalía inició este proceso contra 7 personas tras el crimen de Vaquerizo que ocurrió el 21 de diciembre de 2020 en Guayaquil. Recordemos que la joven murió en Puerto Azul y preliminarmente se pensó que era un accidente, pero días después la familia de la víctima denunció que la mujer había sido asesinada con golpes en la cabeza y esas heridas habían sido selladas con pegamento. Los parientes de la víctima mantenían la tesis de que su pareja, con la ayuda de la familia, habían recreado una escena falsa para convencerlos de que la muerte se dio por una caída de las escaleras. Amigos, vamos a ir a una pausa y al volver el Gobierno Nacional dio detalles del reentrenamiento que tendrán más de 60.000 servidores policiales con nuevas municiones.
Estamos de regreso, más información, 7:17. Las personas naturales pagarán menos impuestos a la renta con la vigencia del decreto ley tributario impulsado por el Ejecutivo. Conozcamos los motivos y la proyección de gastos. Los cambios se dan por la aprobación de la ley para el fortalecimiento de la economía familiar. El cálculo del impuesto a la renta es distinto y esto hará que las personas naturales paguen menos impuestos. Por ejemplo, quienes ganen $1,900 mensuales no pagarán el impuesto a la renta, cuando antes pagaban $237 al año. Y quienes ganen más que ese rubro pagarán el impuesto de acuerdo a las cargas familiares que tengan. Si usted percibe $3,000, ahora pagará anualmente como impuesto a la renta $1,436, pero si tiene 5 cargas familiares, no pagará nada. Entre los gastos deducibles están educación, vestimenta, alimentación, salud, turismo local y ahora se añade los gastos para cuidados de mascotas. En base a este ejemplo, usted bien puede ingresar a la página web www.sri.gov.es para hacer la proyección de sus gastos anuales. Las personas que tengan cargas familiares con enfermedades catastróficas podrán deducir $15,294 al año. Para ellos no importa el número de personas que integren el hogar. Cuando hablamos de una carga familiar, el SRI se refiere a los padres, cónyuges o parejas en unión de hecho e hijos hasta los 21 años con discapacidad. Los cambios ya entraron en vigencia y comprenden el periodo de enero a diciembre del 2023. 7 de la mañana con 19 minutos. El Gobierno Nacional dio detalles del reentrenamiento que tendrán más de 60,000 servidores policiales con nuevas municiones que llegaron desde Estados Unidos. Escuchemos más a detalle en la siguiente nota. El cargamento que llegó al Ecuador la semana pasada fue entregado oficialmente a la Policía Nacional este 21 de junio en el COE de Guayaquil. Se trata de 4.5 millones de municiones provenientes de Estados Unidos. La segunda semana de julio estará llegando el resto de la munición, tanto 9 milímetros de arma corta como la de 5.56 para arma larga. Con estas municiones, sus armas de dotación pueden trabajar con más confianza y seguridad. Zapata añadió que la dinámica de violencia que enfrenta el país requiere que la policía esté entrenada en arma corta y arma larga, y por ello ya se ultiman los detalles para la capacitación de cerca de 60,000 servidores policiales. En estos 33 centros que tendremos, vamos a generar tácticas policiales, toma de objetivos, vehículos. Es decir, un reentrenamiento que permita al policía, tanto táctico como preventivo o al investigativo, estar en las mejores condiciones para enfrentar a la delincuencia. Lazo culminó su alocución enviando un mensaje. Actúen con decisión. Cuando esté en peligro su vida, actúen. Hagan uso de su arma y de estas municiones. Cuando esté en peligro la vida de ciudadanos honestos de este país, actúen. Actúen, tienen municiones, tomen la decisión firme y clara, sin dudar, de defender a los ciudadanos honestos de este país. Andrea Orbe, Noticias 7. Y bien, desde 2014 la Policía Nacional no había recibido un contingente de nuevas municiones para armas largas y cortas, así lo mencionó el comandante general de la policía, Fausto Salinas. Esta es la primera entrega de 4 millones de municiones de un total de 24 millones de municiones que se entregarán progresivamente en los siguientes meses, Andrea. Así es, y lo que ayer en esta rueda de prensa decía también el ministro del Interior, Juan Zapata, es que daba una totalidad en este año de 41 delincuentes abatidos, y lo que decían entonces es que se van a generar esta especie de reuniones y también capacitaciones con 60,000 policías, incluso los que se graduaron recientemente van a entrar a estas capacitaciones para volver a reentrenarse con estas municiones y también todo el cargamento, el equipamiento que van a tener por parte de la Policía Nacional. Esto ya lo escuchábamos, que me parecía súper
súper interesante también cómo perseguir a un carro desde el patrullero, además de pues otras tácticas y también en colaboración con otros países. Hay solo un dato adicional, el cual añadir es que para este proyecto se contrató 75 instructores de tiro que serán los encargados de dar este reentrenamiento a los policías. Bueno, y la entrega de municiones a la policía no está completa, falta todavía otro cargamento también que completará todo lo que se está esperando por parte de la Policía Nacional. Vamos a continuar, 7 de la mañana, 22 minutos, y vamos a conocer un caso de justicia por mano propia. Un presunto delincuente fue quemado vivo por el populacho en la parroquia Guambaló, esto en el cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua. Cientos de ciudadanos tomaron justicia por mano propia tras acusarlo de robar una casa. El pueblo unido jamás será vencido. En la plaza central de la parroquia de Guambaló, en Pelileo, cientos de personas miraban con admiración y sorpresa el producto de la ira del populacho, mientras que en el suelo, el cuerpo calcinado de un hombre a quien acusaron de robar en una casa. Es todo el pueblo. Es el pueblo, ladrón cogido, ladrón quemado va a ser aquí. Y ahí está el primero. Cuentan los testigos que el presunto delincuente habría llegado con armas de fuego en compañía de otros 2 hombres a una casa del sector. El dueño del inmueble prendió la alarma y la comunidad se acercó a ayudar. Amenazaron a la gente a una casa que llegaron acá en el sector del UPC de Guambaló. En un carro rojo dicen que llegaron. Los 2 se lograron escapar, pero le cogieron a uno. El detenido fue amarrado a un poste de la plaza central e hicieron sonar las campanas de la iglesia para que los comuneros acudan al sitio. Allí, cargados de ira, le prendieron fuego. Sí, lo amarraron acá. Cuando yo llegaba a ver lo que pasa, ya estaba en llamas. Al lugar acudieron la policía y los bomberos para controlar la situación hasta que Medicina Legal retire los restos del hombre quemado, que según testigos tenía acento venezolano. Según los moradores de Guambaló, con esto se busca dejar un precedente a los delincuentes para que piensen 2 veces antes de actuar. Aquí vienen una especie de sentimientos encontrados porque sí causa también, sí conmueve ver cómo puede terminar una persona, obviamente tal vez con muchos justificativos de por medio, pero por el otro lado está todo un pueblo cansado de que se sigan dando casos como estos al margen de la ley. Sin embargo, esta no es la primera vez que sucede algo así en Pelileo. Hace pocos meses una persona fue golpeada hasta morir cuando supuestamente había tratado de robar a unos niños en una escuela. Además, se realizó una marcha para exigir seguridad en la zona. ¡Viva Guambaló! ¡Acabaremos con los delincuentes! Edison Saavedra, Noticias 7. También en el mes de mayo recordemos que los habitantes de la parroquia de Pelileo realizaron un plantón por la seguridad para denunciar actos de violencia, extorsiones a los negocios e incluso estos pedidos de vacunación. Como ya mencionaban en la nota, en mayo también una comunidad en Tungurahua tomó acciones por su cuenta, pues golpearon a una persona hasta morir. Esta persona supuestamente había intentado robar a unos niños en la escuela. No es un caso nuevo que tomen las comunidades, los habitantes de Tungurahua, justicia por sus propias manos. Así es, y ya lo veíamos en el mes de abril, de mayo también, en Cuenca incluso hubo el reporte de alrededor de 10 casos similares que ocurrieron ahí, pero hay que recordar a nuestros amigos que nos escuchan, a nuestros amigos televidentes también, que no es legal ejercer justicia por mano propia. Hay pues la ley ecuatoriana castiga también a quien pues interfiere en eso, en la justicia, es decir, que las personas que pueden las personas también pueden estar cometiendo un delito haciendo justicia por mano propia, así que eso hay que estar también muy pendiente. Y ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que a través de sus redes sociales la Fiscalía General del Estado informó que se hallaron 3 cadáveres al interior del Centro de Privación de Libertad de Riobamba. El macabro hallazgo se dio cuando realizaban un control a los presos. Allí los agentes penitenciarios encontraron a 3 cuerpos suspendidos con presuntos indicios de ahorcamiento. Los agentes de Fiscalía, custodiados por uniformados de la policía, acudieron a dicha cárcel para levantar indicios y evidencia del crimen.
Y bien, en esta cárcel en horas de la mañana se realizó una requisa donde se decomisaron 2 armas de fuego, droga, municiones, celulares, 200 armas blancas y licor artesanal. En el operativo participaron 500 miembros de las Fuerzas Armadas, 350 efectivos de la Policía Nacional y 36 comandos del Grupo Especial de Seguridad en situación de crisis. El día de ayer en la tarde también se estaba preguntando al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores si es que hubo también un amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi. Hubo información que llegó hasta medios de comunicación en donde se había dicho que habían guías penitenciarios retenidos. Se preguntó entonces al SNAI, ellos respondieron en la noche, aproximadamente a las 10 de la noche respondieron y ellos dijeron esto. Voy a permitirme leer el tuit que actualizaron esta información y ellos dijeron: ante información que circula sobre alertas en los centros de privación de libertad del país, informamos que al momento los servidores y efectivos de Policía Ecuador se encuentran realizando sus actividades con normalidad y precautelando la seguridad de los recintos penitenciarios. Es decir, no confirmaron, pero tampoco descartaron que en Cotopaxi haya habido el día de ayer, la tarde de ayer, esta especie de amotinamiento en donde guías penitenciarios presuntamente estuvieron retenidos. Y todas estas acciones se realizan justamente en el marco de los operativos de seguridad que está implementando el SNAI en los centros de rehabilitación. Recordemos que recientemente, entre el 10 y el 9 de junio, se realizaron algunos traslados de reos. Por ejemplo, el 10 de junio, 124 presos de la cárcel de Esmeraldas fueron trasladados y reubicados en otros centros de rehabilitación. Un día antes también, 64 PPLs de la cárcel del Inca fueron reubicados. Todo esto, como decía ya, parte de las acciones que está tomando el SNAI para evitar hechos violentos en las cárceles. Y bueno, la Policía Nacional también realiza acciones, esto junto al Ministerio de Educación, para controlar y dar seguridad a los estudiantes, puesto que en los últimos días se han hallado armas en el interior de estas instituciones educativas. Por curiosidad, novelería o porque su entorno donde habitan los hace imitar ciertos patrones, algunos jóvenes estudiantes se atreven a llevar armas a los colegios. En ciertos planteles prefieren manejar el asunto a la interna, pero otros sí se dan a conocer, como lo sucedido en un colegio de La Fragata en el sur de Guayaquil, donde un estudiante amenazó a otro con un revólver. Lastimosamente encontramos a un menor con un arma de fuego. Obviamente fue alertado, fue intervenido inmediatamente el menor, obviamente con la autorización del rector, inspector que estuvieron ahí. Acudió personal preventivo y acudió personal especializado, en este caso de lo que es el DINAPEN, para intervenir al menor y obviamente poner órdenes de autoridad competente. Días después, en otro colegio de este distrito, se encontró un cartucho de fusil en poder de un alumno. ¿Qué pasa en los hogares de estos chicos? Es la pregunta que algunas madres se hacen y que ellas mismas se responden. Bastante preocupados por nuestros niños, la inseguridad que hay. Todo esto viene desde casa. Muchas veces los padres tenemos la culpa por no estar ahí con nuestros hijos, y también de las instituciones por el control, por la falta de control. Ay, no, el niño de casa tiene que estar en casa recibiendo todo, la lacto, el mejor teléfono, la mejor ropa. No, el niño tiene que ganarse la plata así. A mí de chiquitito, eran los 12 años y yo trabajaba en casa metida. No me he hecho matona, no me he hecho fumona, no me he hecho nada de esas cosas. Estos sucesos han generado la reacción de los directivos de educación, quienes ya están articulando acciones con la policía para evitar que se repitan y pongan en riesgo la integridad de los menores. Tenemos capacitación a todos nuestros servidores policiales, a los profesores y a los rectores de los colegios, la capacitación, tanto ellos como Ministerio de Educación como nosotros como Policía Nacional. ¿Cuál es nuestro procedimiento? ¿Cuál es nuestro actuar cuando encontremos estos eventos? Y ahí están los resultados. El coronel Coral considera que para frenar esta situación se necesita trabajar en trilogía, es decir, Policía Nacional, autoridades y ciudadanía. Si uno de ellos no actúa, no habrá resultados. En
incluso se ha tenido que firmar acuerdos ministeriales para dejarlo por sentado, por escrito, que en las unidades educativas no se autoriza el porte de armas. Esto ocurrió en abril pasado, cuando el Ministerio de Educación entonces activó esta alerta y firmó este acuerdo ministerial, en donde hay todo un protocolo de si alguna autoridad, algún docente se da cuenta de que tanto estudiantes o los mismos docentes portan armas, hay un protocolo para avisar no solo a las autoridades de la institución educativa, sino también trasladar esa denuncia a las autoridades de la Policía Nacional e incluso del Ministerio de Educación, no solo dentro de los establecimientos, sino también en transporte escolar. Eso ya está entonces hasta por sentado. 7 de la mañana, 32 minutos, es momento de irnos a una pausa. En breve conoceremos la historia de Andy Díaz, víctima de exclusión tras impedir su ingreso a un restaurante de comida rápida. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes, 7 de la mañana, 35 minutos. Mucha atención, desde las 4 de la tarde de este miércoles 21 de junio, la Embajada de México en Ecuador habilitó el sistema para obtener la visa para ecuatorianos. El trámite es gratuito y existe un cupo de 5,000 citas ordinarias. Además, se continuará entregando citas extraordinarias para casos de emergencia como atención médica, enfermedad, fallecimiento de un familiar directo en México o actividades laborales. El 24 y 25 de junio también se habilitará un consulado móvil en Guayaquil para la atención de ciudadanos. Las autoridades mexicanas instan a los ecuatorianos a denunciar supuestos servicios web que se toman el nombre de la embajada para realizar varios trámites. Bueno, en otro tema, Andy Díaz es un abogado no vidente quien fue víctima de exclusión tras impedir su ingreso a un restaurante de comida rápida. Su caso se viralizó en redes e inició un debate sobre la falta de accesibilidad e inclusión en el país. ¿Se imagina usted vivir así en completa oscuridad y tener que salir a la calle para realizar sus actividades diarias como ir al trabajo, a la universidad o ir simplemente a disfrutar de un momento con amigos en un restaurante? Pues nosotros vamos a intentar movilizarnos únicamente por una cuadra para ver cómo es el tener que vivir con la discapacidad del 100% visual. Pues esta es la realidad de Andy Díaz y cerca de 74,000 personas que tienen discapacidad visual según los datos de la CONADIS. Los retos en su vida diaria se presentan desde las actividades más cotidianas y se ven agravadas cuando se incumple con las normativas y leyes que garantizan espacios accesibles e inclusivos. Yo creo que las personas con discapacidad visual realmente nos jugamos la vida cuando salimos a la calle solos. Entonces, esa es como la primera premisa, el entender que no existe un cumplimiento de la norma, y no solamente en la ciudad de Quito, sino en varias ciudades del país. A mí me cuesta creer que existe alguna ciudad que realmente cumpla con las condiciones de accesibilidad. Andy fue discriminado por su condición visual al no permitirle el ingreso con su perro guía en una cadena de comida rápida. Él comenta que le dijeron que no podía ingresar con su mascota. A lo que nosotros decidimos ingresar a conversar con la administradora, y la administradora nos dijo que ese no era un lugar pet friendly, que no estaba permitido en ningún KFC el ingreso a perros, a mascotas. Nunca quiso aceptar nuestros argumentos. Dijo: yo no quiero hablar con usted, yo solamente voy a hablar con la señora, refiriéndose a la otra persona con la que yo estaba acompañado. Para Andy, este no es un hecho aislado. La falta de educación, empatía y el cumplimiento de las leyes hacen que la independencia de las personas con discapacidad sea coartada. Usted es una cosa, usted no sirve para nada, usted no tiene valor, usted es objeto de tutela, por eso yo voy a hablar con otra persona. Entonces eso genera discursos que se reproducen. Sin embargo, Andy es un ejemplo de superación y perseverancia, demostrando a todos que es capaz de conseguir cualquier objetivo. Se graduó como abogado siendo el mejor egresado de su promoción en el 2020. Es músico, toca la guitarra y la batería, hace físico-culturismo y en 2014 se mudó de su natal Ibarra para entrar a la universidad completamente solo. Para mí eso es un logro inmenso, no solamente por lo que representa, por la cantidad de estudiantes que tiene la carrera de Derecho de la Universidad Central, sino por todas las dificultades, todas las vicisitudes que tuve que atravesar a lo largo de ese periplo.
Por su parte, el CONADIS explica que en la Ley Orgánica de Discapacidades está en su artículo 56 la disposición de que todas las entidades públicas y privadas deben permitir a las personas con discapacidad ingresar con su perro de servicio. E inclusive establece sanciones a todas aquellas personas, instituciones que impidan la libre movilidad, la libre accesibilidad a estas instituciones públicas y privadas como tal. Además, buscan el compromiso de las empresas e instituciones a sensibilizar a sus colaboradores sobre estos temas de inclusión. Manuela Bedón, Noticias 7. Es interesante abordar este tema del acceso para las personas con discapacidad y justamente, digamos, el fin de semana yo estuve buscando algún restaurante para ir con mis abuelitos y se nos dificultó muchísimo porque hay muchos restaurantes que no piensan en las personas que tienen discapacidad. Mis abuelos no tienen discapacidad, pero evidentemente se les dificulta subir gradas, por ejemplo. Todos los restaurantes que visitábamos se nos dificultaba entrar por eso mismo, porque no tienen, digamos, estas previsiones. Lo que decía Andy es que lo que ocurrió con esta cadena de comida rápida es que cuando él intentó ingresar con su perrito le dijeron que no se aceptaban perros. Evidentemente esto dejando de lado esta ley que en el Ecuador es no un privilegio, digamos, no es un favor, es una exigencia que se hace, es decir, que los perros de asistencia deban acompañar a la persona con discapacidad. Qué importante, como digo, abordar este tema porque no solo ocurre en la ciudad de Quito, sino a escala nacional, en donde no se tienen estas previsiones para las personas que tienen una discapacidad. Así es, Andrea, y justamente la Ley Orgánica de Discapacidades en la ordenanza número 19 establece una regulación para que todos los centros a los que puedan acudir las personas que tienen discapacidad cuenten con estos espacios necesarios para que ellos puedan acceder de manera adecuada, de acuerdo a la discapacidad que tengan. Y es importante también recalcar que si bien esta cadena alimenticia a través de sus redes sociales hizo una disculpa pública ya después de que el daño estaba hecho, y es muy lamentable que hasta la fecha sigamos discutiendo y debatiendo este tipo de vulneraciones a los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Exactamente, con algún tipo de discapacidad, no solamente es física, sino también sensorial, psiquiátrica, intelectual o mental. Estos son los llamados perros guías, animales de ayuda, animales de servicio o de apoyo, y es necesario también que todas las personas, los colaboradores tengan una inducción, una preparación también para poder interpretar, para poder permitir que estas personas puedan acceder a los locales y puedan disfrutar de estos derechos que lo dice la ley. Ahora les contamos que Banecuador alcanzó los $1.000 millones en créditos entregados. De esta manera, 250.000 personas impulsaron sus negocios en lo que va de este gobierno. Vamos a conocer sus historias. La perseverancia de Daisy Sancán y su talento en la confección de prendas de vestir permitió que sueñe con llegar lejos. Por ello accedió al crédito del 1% a 30 años plazo de Banecuador, financiamiento que le permitió reactivar su emprendimiento y además generó empleos. Nos da la oportunidad de trabajar, ¿no?, a bajo interés, y eso nosotros, la ganga que nos ha dado el gobierno, 30 años, imagínense, nos da para seguir trabajando con el mismo capital, poderlo invertir, reinvertir, otra vez sacarle el lucro y otra vez invertirlo. Eso para nosotros es un privilegio. Mari Chávez, propietaria por 13 años del restaurante Ayamaki en Guaranda, cuenta que con la pandemia su negocio se vio afectado. Por ello solicitó un crédito para inyectar capital de trabajo. Una gran ayuda que nos ha dado para un poco más crecer, tener estos créditos que favorece a la economía, sobre todo a los emprendedores. Estas son parte de las metas de miles de personas que con un incentivo decidieron impulsar sus emprendimientos con la ayuda de Banecuador. Y es que esta entidad financiera pública alcanzó la entrega de $1.000 millones en créditos en 2 años de gobierno. Donde el 50% del crédito está entre créditos entre $0 y $5.000. Eso es importantísimo, porque estamos llegando a la base de la pirámide productiva, estamos llegando hacia donde la banca no llegaba.
Las provincias con mayor inversión en crédito son Guayas con más de 112 millones de dólares, Loja con 106 millones de dólares y Manabí con 98 millones de dólares, entre otras provincias. Hasta la fecha, 250.000 personas son las beneficiadas. Fue fácil, fue rápido. Mi crédito del 1 por 30 fue de $3.000. Una gran oportunidad para nosotros los pequeños artesanos, para seguir adelante, para esforzarnos. Porque si en este apoyo no hubiera podido a la final crecer todavía, hubiera tenido que esperar mucho más tiempo. Entonces a mí me hace sentir muy feliz porque me veo que mi sueño va creciendo poco a poco. Recuerde que para acceder a un crédito de Banecuador usted necesita la cédula de ciudadanía, la papeleta de votación y la planilla de un servicio básico. Olga Velasco, Noticias 7. Ante la posible presencia del evento del fenómeno del Niño en la ciudad de Guayaquil, organizaciones mantuvieron un encuentro para analizar si el impacto social y económico del fenómeno natural. Un impacto en la salud, la infraestructura, la producción, la agricultura, la acuicultura, pesca y turismo es el que se prevé cuando haga su aparición el fenómeno del Niño a finales de este año. Las zonas que se inundaron durante los meses de abril y marzo podrían ser las mismas que se van a inundar por efecto del fenómeno del Niño entre diciembre y abril del próximo año. Por este motivo, desde la academia se ha trabajado en el diseño de 4 sistemas de alerta temprana. El de Durán es uno de ellos, es en coproducción, es decir, que tanto nosotros como el municipio pusimos dinero. Hay otro que se hizo para la isla Luis Vargas Torres de Esmeraldas, financiado por el PNUD, uno para una parroquia pequeña en Esmeraldas que se llama Sálima, parte de Muisne, y el diseño de Puerto Viejo. En el caso de Durán, en mayo pasado se entregó el sistema de alerta temprana al municipio para que funcione en 4 barrios. Hemos identificado con los ciudadanos del Recreo, con los ciudadanos del 5 de junio y otros barrios, cuáles son aquellos niveles de lluvia que los pueden inundar. Entonces ya está ese protocolo, de tal manera que si se pasa ese umbral, se dispara una sirena. El ciudadano ya sabe que tiene que poner a buen recaudo sus electrodomésticos, que tiene que trabajar y ver qué pasa con los adultos mayores de su casa o con los niños, y sabe si aumenta el nivel de alerta que tiene que evacuar. Mientras que en el caso de Guayaquil, tras la creación de la empresa pública de seguridad integral, se revisará el mapa de riesgos de la ciudad. Hemos tenido una reunión con ellos la semana pasada, donde hemos presentado justamente por cada uno de los sectores lo que nosotros pensamos que pueden ser problemas generales, como el tema de salud, el tema de agua y saneamiento. Ahora les contamos que el municipio de Guayaquil negó los permisos para la Marcha del Orgullo Gay 2023. Esta movilización se pretendía realizar el 1 de julio desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche y recorrer el malecón hasta el Parque Centenario. Sin embargo, el Cabildo no la autorizó debido al gran impacto en el tráfico vehicular y propone realizarla en la avenida del Parque Samanes. De su parte, la comunidad LGBTI rechazó esta decisión y la calificó de discriminatoria. Además, indican que la avenida del Parque Samanes es peligrosa, por lo que se analiza cancelarla. Para complementar esta noticia, ayer se hizo un anuncio oficial. Van a realizar una marcha sin permisos, es lo que ha dicho ya la comunidad LGBTIQ+. Ha dicho que van a salir desde la avenida Malecón y Olmedo, va a concluir en el Parque Centenario, esto es de la 9 de octubre y Santa Elena. Esto va a realizarlo el sábado 1 de julio, a las 15 horas, dicen ellos, se mantiene la convocatoria como se anunció hace meses. Vamos y reiteran, marcharemos con o sin permisos sobre esta avenida. Vamos a ver entonces qué ocurre el 1 de julio. 7 de la mañana, 48 minutos, momento de hacer una pausa. El campeón ecuatoriano Richard Carapaz se ha preparado por estos días en Andorra para lo que será el Tour de Francia, que arrancará el 1 de julio de este 2023. Los detalles al volver.